para desarrollar, ver un poquito de qué se tratan las conducciones, sobre todo alcantarillado gravitacional, y practicar un poco con un software de cálculo que se llama H-canales. Así que pueden comenzar a descargarlo de inmediato. Disculpe, profe, recién me vengo conectando. ¿Dónde está el programa? Lo pueden bajar directamente a una página. Les voy a colocar ahí la página para que la puedan descargar. Ya, profe, gracias. Ya, ahí está pegado. Pueden irlo descargando por mientras que empezamos a desarrollar el ejercicio. Bueno, el ejercicio es el siguiente. Para un acueducto, ya, o una alcantarilla, como quieran llamarlo, de sección circular, cuya pendiente es igual al 0,5%, cuya alcantarilla tiene un coeficiente de rugosidad de Manning de un n de 0,015 y que transporta un caudal de 2 metros cúbicos segundo. La consulta es, ¿qué diámetro debe tener el tubo para que la profundidad del flujo sea igual al 50% del diámetro? ¿Qué es lo que está pidiendo en realidad?
recuerden que recuerden la figura de una circunferencia donde existe el diámetro de y la altura de agua, que puede llamarse I o bien H, como lo hemos visto ya en canales, ya puede llamarse de las dos formas, da lo mismo, según la bibliografía. Por lo tanto, dice el diámetro D que debe tener el tubo para que la profundidad del flujo sea igual al 50% del diámetro. ¿Qué quiere decir eso? Que I sea la mitad de D, justo acá en el centro, para que sea el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad la relación de altura de H partido por D, 50%. Por lo tanto, igual a 0,5 o igual a un medio, como quieran llamarlo. Para poder terminar ya, este tipo de ejercicio, la manera más larga en realidad, lo que pueden ir desarrollando a través de una planilla Excel, como quieran después obtener. Nosotros sabemos que el ángulo que se forma con respecto a la alcantarilla, el ángulo de teta, que normalmente es eso, lo que se llama como ángulo. Lo podemos obtener con la siguiente ecuación. Dos veces al coseno de 1 menos 2 h partido por d. Si nosotros reemplazamos el valor de h por d, que viene siendo el 50%, 0,5, tendríamos que el valor del ángulo es de 3,14. Si nosotros decimos que en realidad el valor de h partido por d es un medio, también estamos diciendo que d es igual a 2 veces h. Y de las ecuaciones de Manning, donde vimos donde podíamos sacar el área y el perímetro mojado, ¿ya? Y el radio hidráulico, podemos ir reemplazando y buscando los elementos. Por ejemplo, para sacar el perímetro mojado, que corresponde a un medio de teta por d, y el área mojada, que corresponde a un octavo de teta menos el seno de teta. Diámetro al cuadrado.
Por lo tanto, si nosotros fuéramos reemplazando los valores, más que nada para dejarlo en función del diámetro solamente, el perímetro quedaría como 1,571 por D. Porque sabemos que esto es 0,5 y ya sabemos el ángulo teta, que lo obtuvimos acá. Y el área mojada queda como 0,386 por diámetro al cuadrado. Entonces tenemos perímetro y tenemos área en función de D. Lo otro que también vimos la semana pasada, día sábado, es la ecuación de Manning, cuando vimos el canal para flujo gravitacional, donde al final, para obtener el caudal, era el área, el coeficiente de rugosidad n de Manning, por el radio hidráulico elevado a 2 tercios, por la pendiente elevado a un medio. Ya, esa es la ecuación de Manning que nosotros ya conocemos. ¿Qué podemos desprender de acá? Bueno, n lo conocemos, nos dan como datos, y va a depender obviamente del canal de la materialidad de este. Dijimos que era 0,015. Y la pendiente también la tenemos. Nos dijeron que era 0,5%. Por lo tanto, es 0,005. En metros por metro o tanto por uno. El área está acá. Y el radio hidráulico, recuerden que es el área mojada partido por el perímetro mojado. Por lo tanto, también lo tenemos. Entonces, si reemplazamos los valores, el caudal también está indicado. Son 2. Metros cúbicos. Segundo, el área vale 0,386 de cuadrado. El n 0,015. Radio hidráulico, área nuevamente, partido en perímetro. Todo elevado a 2 tercios. Por 0,005 elevado a un medio. Teniendo eso, y si lo despejamos en función de D, obtenemos un diámetro aproximado de 1,46 metros. Es decir, el diámetro para poder transportar un caudal de 2 metros partido por segundo, teniendo como condición que la relación de altura sea del 50%, o que la altura del fluido sea igual a la mitad del diámetro, debería cumplirse que el diámetro de la tubería sea de 1,46 metros. Ahora, ¿descargaron el H-canal? Yo sí, profe. ¿Lo instalaron? Sí. La idea es que lo instalen.
ustedes debieran ir a la parte, ya, porque se le abre otra pantalla al principio. A ver, veamos la pantalla que se abre, por si acaso. Es esa pantalla la que se abre, donde le aparecen diferentes características, ¿ya? Para poder obtener el tirante normal, tirante crítico, resalto hidráulico, remanso, caudales, etc. ¿Ya? Podríamos, según los datos que ya obtuvimos, sacar a través de caudales, es decir, debieran ir donde dice caudales y seleccionar la sección circular. Una vez que seleccionen la sección circular, debería abrirse una página como esa. ¿Lo ven? ¿Se le abre una página como esa, chiquillos? Una ventana como esa en Yo estoy realidad. descargándolo todavía. Ah, ya, ok. Cuando estén listos me avisan. La idea es que todos empiecen a meter mano acá. ¿Acaso? Disculpe, profe, estaba en otra. ¿Dónde apretó en el programa? Porfa. Igual, profe, estoy acá en la página inicial. Una vez que están en la página inicial, donde dice caudales, presiónenlo y después teclean sección circular. Ya, profe. ¿Ya? Ahora sí, gracias. Ya que es una sección circular la que estamos tratando. Después pueden practicar y meter mano y sacar un montón de secciones. Circular, rectangular, canal abierto, trapezoidal, etc. Ya, profe, ahí me salió. Ya, cuando estén todos listos, me avisan. Si falta alguno, avise ahora o calle para siempre. Yo, profe, todavía no instala en el compu. Ok. Cuando esté listo, avisa, porfa. Profe, Dígame. disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta de la tarea del sábado? Bueno, Mientras. sí. Tenía entendido que para el cálculo de la fórmula del número de Reynolds se ocupaba el diámetro interior. ¿Ocupo el diámetro que me dan en el enunciado o tengo que buscar un diámetro diferente por tabla? No, tiene que ser siempre el interior. No puede ser el exterior porque el exterior es con el material o el espesor de la tubería incluido. Claro, pero el del enunciado me está dando el diámetro exterior. ¿Claro? Ah, entonces por tabla debo buscar uno interior. Sí, y si no me equivoco, yo le subí las tablas con la cañería de cobre. Profe, Ah, ya, sí, ya. yo igual tenía la misma duda y sale un valor de 155, creo. Y sale el espesor, pero utilizamos esa, el mayor, o sea, el que nos sale. O sea, utilicen el que corresponde al diámetro, pues. Lo que pasa es que yo le puse 150 porque en realidad se conoce normalmente las cañerías en cobre, cuando uno las pide en pulgadas. Y Ah, hace ya. la conversión rápida a milímetros. ¿Ya? En pulgadas en realidad debe ser de 6 pulgadas. Ah, Y ya, profe. por eso les da un poquito más en la tabla. Ah, ya, lo entiendo. Porque La profesora... le subí las tablas, ¿cierto? De la Sí, cañería. sí, Sí, sí. Ya, sí. esa era la duda, profe, Sí, gracias. profe. Ok. Hoy día le subo la prueba también, por si acaso. Profe, esta evaluación se entrega después de la semana de interludio que tenemos.
Ya habíamos acordado fecha y era el 26 de septiembre. La fecha de entrega de la prueba. Ya, profe. Gracias. Profe, Sí, dígame. el taller que teníamos que entregarlo el sábado, nosotros habíamos ocupado como el diámetro los 150 milímetros. Es necesario cambiarlo porque igual cambian varios datos. El Claro, sábado, ¿es el que tiene que entregar el sábado o que me entregaron ya? El que tienes que entregar el sábado. Ah, sí, pues tienes que cambiarlo. Recuerden, Que lo va a dar más pega y el las, viernes estoy reventado. Voy a ver. las clases ya recuerden que, bueno, pero se tiene que haber hecho una planilla Excel o algo así, ¿o no? Sí, Pucha, profe, no, sí, profe. el trabajo es en grupo. Yo ayudo ahí a mi compañero, no se preocupen. Ya, ok, pero recuerden bien, en las clases yo les dije que lo que se considera son los diámetros interiores, no pueden considerar los diámetros interiores para los cálculos, perdón, los exteriores. Hay tuberías que tienen espesores de 1 centímetro, de 1,5 centímetros, ya, dependiendo del material, por lo tanto se recorta bastante la sección cuando trabajan con lo exterior. ¿Ya? Entonces lo que corresponde es siempre trabajar con diámetro interior. Profesor, ¿Sí? yo tengo una duda porque estuve buscando para hacer el trabajo y vi los diferentes tipos de cañería de cobre que hay, el tipo K, L, M. ¿Y por qué usamos tipo L y no tipo K? Ya, hay diferentes tipos de cañerías, normalmente las otras corresponden a las que tienen costura. ¿Ya? Las tuberías para conducciones de agua potable no se permite con costura, tiene que ser de extrusión. ¿Ya? Por lo tanto, normalmente la extrusión son la L, y esas son las que, según normativa, las que se pueden utilizar en las conducciones de agua potable. Ah, ya, me queda súper claro, profe. Gracias. Ya, ¿Saben profe, lo que ahora puedo significa que instalar. tenga costura, cierto? ¿A todo esto? Chicos, ¿Qué dijo, profe? No sé. ¿saben lo que significa que tenga costura o no tenga costura? La tubería. No, Yo no, parece que no. profe. Ya. Normalmente las tuberías se pueden fabricar de varias formas. Una por proceso de extrusión, es decir, se calienta el material y después se inyecta y sale el tubo formadito, directo. Los materiales termoplásticos sobre todo se trabajan así. Pero hay tuberías que se forman rectángulos, planos, latas, láminas, que se doblan en una sección circular a lo largo y después se somete a un proceso de soldadura. Entonces esa soldadura a lo largo se llama costura, por si acaso. Ya, profe. Gracias. Ya, ¿todos instalaron el H-Canales? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, según el enunciado que nosotros teníamos, nos dio como resultado 1,46 de diámetro. Entonces nosotros vamos acá, donde dice diámetro, colocamos 1,46. Listo. ¿Qué otra cosa sabemos?
que el tirante I tiene que ser la mitad. Por lo tanto, al 1.46 lo divido en 2. Y me dice que I o H, que es la altura del tirante, debiera ser de 0,73. Entonces ahí coloco 0.73. La rugosidad, 0.015, que era dato. Y la pendiente, 0.005. Ya, esos son todos los datos que nos dio como resultado. Cuando nosotros ya llenamos esa parte de datos, simplemente colocamos calcular. Y ella arroja el resto. Ahí me indica cuánto vale el área hidráulica, radio hidráulico, perímetro, la velocidad de flujo, ¿ya? Cuánto sería el espejo de agua, es decir, T, la parte superior, la energía, ¿ya? En metro, el número de flow y tipo de flujo. ¿Y qué es lo que me interesa obviamente acá? Revisar eso. Que el caudal es de los 2 metros cúbicos segundo que habíamos calculado. Ahora, si queremos hilar más fino, seguramente esto es 5 y 72,5, pongámosle. Profesor, Ahí baja. Sí, cuéntame. en el diámetro cuando ponemos 1,4, ¿eso está en metros? Claro. ¿No debería ser 0,14? No, ¿por qué? Porque son 140 milímetros, 146 milímetros. O ¿Resultado? sea, 14, el diámetro de la El tubería. diámetro da como resultado 1,46. Pero son 150 milímetros de diámetro el diámetro comercial. El diámetro interior serían... Lo que pasa, ya, espera un cachito, que usted se fue para el caso del ejemplo del ejercicio, nosotros estamos hablando ahora del ya. Sí. ejercicio del acueducto, lo que vimos recién. Ya. Sí, solo que llegué un poco tarde. Ahora entiendo. Ya. No, pues por eso está confundido, sí. Ya. No, estamos hablando del acueducto que estábamos calculando recién, que hicimos el ejercicio en Paint. Ya, profe. ¿Ya? Entonces, ese como resultado un diámetro de 1,46. Claro, ustedes podrían ocupar esto para verificar, pero en realidad, ¿cuál es la diferencia? ¿Podrían ocupar este mismo tramo? ¿O esta misma planilla, por ejemplo? ¿Con respecto al trabajo? Por la pendiente yo creo que no. Ya, por la pendiente, ¿por qué más? Hay una gran diferencia con los tipos de conducción. Profe, tiene que ver con la presión que está expuesto. Si no me equivoco, esto está expuesto como a una atmósfera y el otro un conducto cerrado completamente, ¿o estoy equivocado? Sí, eso es. En realidad, las conducciones cerradas normalmente están sometidas a presión. No hay espacio de aire entre medio, ya por lo tanto no es flujo gravitacional, es flujo a presión. Entonces, este software es para calcular flujo gravitacional, ya, ojo con eso. No podrían calcular una tubería con esto, por si acaso. Entonces, podrían empezar a ensayar con diferentes solicitudes. Por ejemplo, ya, me podrían preguntar, ¿cuál es el caudal que puede transportar una tubería de 250 milímetros, es decir, 0.25 metros? Si estuviera llena al 70% de su capacidad, ¿qué quiere decir eso? Que sería la altura I el 70% de 0.25. Es decir, la relación H partido por D es igual a 70%. Entonces, los 0.25 por 0.7 sería 0.175. 17,5. Podríamos decir que es una tubería termoplástica, es decir, un PVC, rugosidad 0.013, en algunos lados sale 0.011, es menos rugosa. Y digamos que tiene una pendiente, por ejemplo, que es un alcantarillado de agua servida y por lo tanto
tiene una pendiente del 1%. Entonces, si me preguntan cuál es el caudal que puede transportar una tubería de esas características o en esas condiciones, yo podría responder que sería 0,0498 metros cúbicos segundo. Y eso si lo transformamos a litros segundo, como para hacerse una idea, debiera ser dividido 1000 son 0, son 100 litros, son 49,8 litros segundo. Es decir, la tubería de 250 podría transportar al 1% y con una capacidad de 70%, casi 50 litros segundo. Y su velocidad de flujo sería de 1,35. Ahora, existe la otra parte donde uno podría calcular no el caudal, sino que ya tener el caudal. Entonces ahí nos tendríamos que ir a la aleta inicial y seleccionar tirante normal. Y nos vamos nuevamente a la sección circular. Y se tendría que abrir la aleta de sección circular. De tirante normal, que es esa. Y aquí podríamos hacer el caso contrario. Por ejemplo, los 2 metros cúbicos que me daban, el diámetro 1,46, rugosidad 0,015, pendiente 0,05 y le coloco calcular. Y ahí me indica que el tirante es de casi los 0,73 metros, ¿verdad? Que es lo que también habíamos obtenido, que es la mitad de 1,46 en realidad, es decir, el 50%. Y aparecen todo el resto de datos también. ¿Qué es la otra condición que podría haber yo? Irle cambiando, por ejemplo, la pendiente, un 3%, y ver qué pasa con el tirante. Disminuyó el tirante y, por lo tanto, la tubería va a bajar su sección. Ya no va a ir tan llena. La relación de H partido por D baja. Es decir, sería 0,4457 partido por D, 1,46. Me da una relación de altura de 0,3. Ya no del 50%, no es 0,5, sino que del 30%. Y eso es porque al aumentar la pendiente, aumento su velocidad. La ecuación de continuidad. El caudal es el mismo, si se fijan, el caudal no varió, pero aumenté su velocidad al aumentar la pendiente. Por lo tanto, obviamente la sección o área también va a disminuir. Entonces, para poder verificar elementos, ustedes pueden utilizar este software, ¿ya? No hay ningún problema en que lo utilicen. Es aceptado por las empresas normalmente esta condición de cálculo. Normalmente en los informes uno hace el cálculo, llena los datos y le saca un pantallazo o una impresión a lo que ustedes están viendo y lo presenta como justificación dentro de los informes. Así que no habría problema con su utilización. Y esa es la forma normalmente en que uno justifica a veces ciertos dimensionamientos. Ahora, esto es para caso práctico, cuando uno necesita sacar cosas rápidas. Normalmente para un alcantarillado lo que se solicita normalmente es una verificación en Excel, ¿ya?
que es la que vamos a ver más adelante al final de las clases, donde se tienen que presentar otros parámetros, no solamente los que están aquí en la pantalla, ¿ya? Pero sirve para una verificación rápida o para elementos unitarios sin mayor entrega de información. ¿Claro hasta ahí, chiquillos? Los software. Pueden jugar, pueden ensayar con secciones de canales, rectangular, por ejemplo, trapezoidal, para que empiecen a aclimatarse a este tipo de trabajo. Ahora, normalmente cuando yo les pido un trabajo, si quieren lo pueden revisar y verificar con esto, pero me lo tienen que hacer igual en Excel, ¿ya? Ustedes las ecuaciones, la planilla, me la van a tener que entregar y van a tener que desarrollar el trabajo completo. Solamente les va a servir a ustedes ahora para que puedan verificar si metieron bien los dedos a la calculadora o no. Eso sería, chiquillos. Estamos al día con la clase de hoy. Les voy a subir al tiro el taller. Perdón, la prueba. Los que me escribieron que decían que no podían abrir el programa, ¿pudieron abrirlo? A través del chat. Profe, yo no pude, me sale como error de instalación. O sea, se abre todo, pero no. Ahí queda. Igual en la instalación. Compañero, me pasó lo mismo. Cuando te sale ese error, tenés que Ya. apretar Enter. Aprieta Enter nomás Ya, a verlo. y se te va a instalar solito. Ah, el problema de instalación. Ya. Profe, Sí, lo escucho. ¿podría explicar un poco más del programa? Ver como la otra opción, explicar en general. Unos 2 minutitos, por favor. Es lo mismo. Ya, veamos la otra parte. Ahí pude, compañero Sebastián, creo que. Vale, gracias. Por ejemplo, Vale, váyanse vale, a donde dice caudales y vean la sección, por ejemplo, trapezoidal. No está compartiendo pantalla, profe. Si podría compartir. Debiera abrirse una Ahí pantalla sí. de eso. Es lo mismo, profe, y si ahora, por ejemplo, quiero saber caudal, me voy a la primera opción, tirante normal, y elijo lo mismo, ¿cierto? No, lo que pasa es que acá, por ejemplo, aquí con la sección, el diseño que usted más o menos esté pensando en su cabeza, le va a resultar como dato el caudal. En cambio, en el otro, cuando es tirante normal, usted va a obtener la altura del fluido. Usted ya tiene el caudal en el otro dato. Entonces tiene las dos formas de verificarlo. No hay problema. O sea, tiene que tener claro cuáles son los datos que tiene para poder comprobar, nada más que eso. Ya, profe, entiendo. Por ejemplo, digamos que a usted le dicen que tiene que conducir digamos que 50 litros segundo, 30 litros segundo. Ya. ¿Cómo? Usted lo ve, tiene que conducir 30 litros segundo. Listo. En este tipo de canal. 30 litros segundo corresponde a 0.03 metros cúbicos segundo.
¿ya? Así como que el resultado ahí me debiera dar 0,03 o superior, obviamente. Entonces empezamos a jugar con la sección. Digamos que la solera, ya, digamos que tiene 0,5 metros, para ir tanteando. Y la altura, digamos que para que sea más o menos apaisado, digamos que tiene 0,25 metros. Digamos que no tiene talud, ¿ya? Porque yo podría indicar que sí tiene talud, es decir, tiene un Z de 1 a 1, es decir, 45 grados para cada lado. ¿Podría ser otro trapezoidal? Ok, ya, veamos qué pasa si es trapezoidal. Coeficiente de rugosidad, ya 0,015. Y digamos que tiene una pendiente de 0,05 nuevamente. Los canales tienen poca pendiente, por si acaso. Y le coloco a calcular. Ya. Si se fijan, ¿qué dato me dio ahí como caudal? 255 litros segundo. O sea, pasé de largo con los 50. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Bueno, a lo mejor le puedo dar menos pendiente. 0,1%. Ya ahí bajé bastante. Tengo Baja la velocidad igual ahí, sí. baja la velocidad y también bajó bastante el caudal. Ya tengo 114 litros. Pero igual bastante, mucho más. Por lo tanto, ¿qué es lo otro que puedo hacer? Bueno, bajo la altura, le coloco 20. Tengo 76 litros ahora. Ya. ¿Qué es lo otro que puedo hacer? Bueno, no lo hago nada con talud. Lo hago rectangular. A ver, vamos a revisar. 0,48, perdón, 48,7 litros segundo. Aún estoy pasado. Bueno, de 45 de base, digamos. Veamos qué pasa ahí. Ahí ya tengo 42. Ya. Digamos que no lo voy a hacer de hormigón, que lo voy a hacer en tierra. ¿Ya? Por lo tanto, al ser en tierra simplemente, la rugosidad aumenta. Entonces vamos a aumentar la rugosidad, a ver qué pasa. Ahí me bajó a 25,5 litros segundo. Ahora quedé corto. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ahora a lo mejor, como es tierra, obviamente cuando el revestimiento, o sea, no lleva revestimiento, tiene que ser con un talud sí o sí, porque se puede desmoronar por la fricción, por el flujo, porque la cohesión en el suelo no es buena, por lo tanto sí o sí tiene que tener un talud, por lo tanto ahí le coloco talud, porque dije que iba a hacerlo en tierra. Y ahí de nuevo me pasé, estoy en 41, casi 42, por lo tanto podría bajar un poquito más la base, es decir, dejarlo en 40, estoy pasado aún, digamos que voy a bajar un poco más la altura, a ver qué pasa si tiene 15 centímetros de altura nomás, fue mucho, 18, ahí tengo 31. Yo hasta ahí me podría quedar con el diseño, no, porque en realidad jugar más allá cuando se construya en realidad, este tipo de elementos no se puede jugar tanto con el desarrollo, es decir, no me van a construir un canal con un ancho de 0,45, por ejemplo, de base, no lo van a hacer, o 0,395, lo van a construir de 40, ya que es una medida más estándar que se puede construir. Y la altura, 0,18, no hay problema. ¿Por qué? Porque sí o sí tengo que considerar que le tengo que construir una revancha. ¿Qué quiere decir eso? Un sobrealto, nada más. Entonces, si se fijan, con la condición que me habían entregado inicialmente, que era de 30 litros segundo, estoy cumpliendo y le estoy entregando 31. No está de más pasarse un poquito. ¿Por qué? Porque obviamente el coeficiente de rugosidad, al ser tierra, yo lo estoy estimando, ya según las condiciones. Recuerden que está tabulado según si tiene mucha vegetación, poca vegetación, si está bien perfilado o no está bien perfilado, si tiene revestimiento o no tiene algún tipo de revestimiento. Por lo tanto, como el coeficiente de rugosidad es un valor más o menos estimado, yo me puedo pasar un poquito con respecto a la oferta que estoy entregando o a la capacidad de porteo.
¿ya? Ajá. Porque puede ser que la rugosidad aumente un poquito más con el tiempo. Si ya le coloco 0.26 ahí, si se fijan, ahí ya me está dando 30 litros segundo. Sí, cuéntame. Escucho. ¿Eso usted como que lo ve a criterio o igual hay con un factor de seguridad que se puede utilizar? Claro, el factor de seguridad es que ustedes no van a construir el canal hasta la altura ahí. El canal siempre va a ser un poco más alto para absorber todas esas diferencias de criterio y de error en los cálculos. Lo que se llama revanche. Ustedes si se fijan en las conducciones, los canales, el San Juan de la Guada, cualquiera, en sus tiempos donde están más altos, siempre queda un borde libre en la parte superior. Y eso es para absorber cualquier error. Profe, ¿y profe, eso se entiendo. calcula? Gracias. Sí, eso se calcula. Ya, ok. Esa revancha se calcula, pero eso ya lo vemos en diseño de obras hidráulicas, el próximo semestre o no sé cuánto les toca en realidad. Pero después de hidráulica aplicada viene diseño de obra hidráulica y ahí vemos cómo se calcula la revancha. Así que eso sería, pues, chiquillos, por eso les digo que en realidad es lo mismo. Simplemente tienen que empezar a colocar los datos. Pueden incluso buscar ejemplos que ya tengan de antes y métanlo ahí y vean si estaban bien o mal. Profe, yo quería hacer una última consulta con la tarea. Sí. Yo estoy haciendo, bueno, los cálculos a mano y después los voy a pasar a un informe especificando los cálculos. Pero Ok. ¿por qué dijo que había que construir un Excel? Ahí como que me perdió, no sé si lo escuché mal. Sí, lo que pasa es que cuando tú te elaboras un Excel, simplemente después cambias un solo dato y te da los resultados de inmediato. Hay que estar de nuevo haciendo todo el desarrollo, esa es la ventaja. Pero también le tenemos que mandar eso a Excel con los cálculos, ¿o no? Mira, para este trabajo, no. Ya. Pero después para la prueba y los trabajos que vienen, Ah, claro. ahí ya van a tener que entregar sí o sí una planilla Excel. Ya, profe, lo entiendo. Muchas gracias. Ok. ¿Nosotros quedamos liberados? Sí, chiquillos, quedan liberados. Yo ahora lo voy a subir la prueba, ¿ya? Ya, profe, que descanse, gracias. Igual que esté muy bien, cuídense. Gracias, profe. Que Chao, tenga profe, buena gracias, que semana. esté bien. Vale, Cuídense, profe, chicos. chao. Nos vemos. Chao, profe. Bye, bye.